Seguramente si escuchas el nombre de Nahir Galarza te suene bastante familiar. Y es que ha sido uno de los casos con más repercusión que se recuerden en las últimas probablemente 2 décadas en Latinoamérica. Y es que esta chica argentina de tan solo 19 años de edad se hizo famosa por ser la mujer más joven en recibir la cadena perpetua en toda la historia de Argentina. Todo esto tras haber asesinado a su novio o su exnovio de nombre Fernando Gabriel Pastorizo. Y como les dije, es un caso que se hizo bastante polémico por allá por el año 2017, en el que transcurrieron todos estos hechos. Les voy a contar toda la historia, todo lo que ha sucedido. También les voy a contar o comentar que hay una película basada obviamente en hechos reales en esta historia en concreto. Y bueno, si alguno la quiere ver, en la descripción les voy a dejar alguna información donde la encuentre para que puedan ir a verlo, porque es bastante curioso. Así que bueno, si te gustan este tipo de historias, te entretienen, te llaman la atención, ya sabes lo que tienes que hacer. Muy sencillo, puedes suscribirte a este canal, darle like a este video y por supuesto si quieres apoyarme también puedes dejar tu comentario. Así que no me enredo mucho más, arrancamos con la historia de Nahir Galarza. Los hechos tuvieron lugar el 29 de diciembre del año 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina, donde ambos residían. Este caso tuvo una gran repercusión entre los medios nacionales e internacionales debido a la controversia que generó por múltiples razones que, por supuesto, quiero exponerles en este video. Pero antes de todo esto, es importante y bueno que acotemos un poco la historia de esta chica, saquemos una especie de perfil de qué clase de persona era y toda la cosa para que se pueda tal vez ajustar un poco mejor a esta historia. Nahir Galarza nació el 11 de septiembre de 1998 en la provincia antes mencionada, hija de Yamina Cro y Marcelo Galarza, quien por cierto se desempeñaba como policía provincial. Una familia bastante normal, con ciertas facilidades económicas y una vida aparentemente perfecta. En el momento de los hechos, Nahir cursaba el primer año de Derecho en la Universidad de Concepción del Uruguay. Que es una universidad privada y que la chica estaba allí cursando sus estudios, buscando convertirse en algún punto de su vida, si no se hubiera torcido, en toda una abogada. Un solo detalle que puede parecer curioso y que he encontrado sobre la vida de Nahir es que cuando tenía tan solo 16 años se presentó una denuncia en su nombre por una desaparición de Nahir tras completar un día desaparecida. Aunque es cierto que después de las horas ella apareció y se pudo descubrir que dicha denuncia o el presunto secuestro había sido todo una farsa. Y nada fuera de lo común, una familia, como les dije, aparentemente perfecta, todo normal. Y aquí es donde empieza a torcerse la historia, porque en el año 2012 conoce a Fernando Pastorizo. Y con quien empieza una relación un tanto peculiar y que, por cierto, importante acotar, en la causa esto generó muchísimo debate, ya me van a entender el porqué. Pues la defensa, en este caso de Nahir, aseguraba que no sostenían una relación como tal, sino que se frecuentaban de vez en cuando, únicamente o con la finalidad de sostener relaciones íntimas. Y por su parte, la acusación aseguraba que sostenían una relación como única exclusión el hecho de no convivir en el mismo techo, en el mismo lugar, es decir, no vivían juntos. Y ya van a entender por qué es importante esto que les estoy explicando, de que la defensa decía que no vivían juntos o que no tenían una relación, y que la acusación por parte de Fernando decía que sí tenían una relación que duró un montón de tiempo. Ya van a entender por qué esto es un punto muy importante. Lo cierto es que en el año 2018 y luego de los actos o los hechos que ya les voy a narrar brevemente, las investigaciones arrojaron que no se trataba de un desconocido, como la familia de Nahir intentó hacerle creer al juez después del fallecimiento de Fernando, y pues a través de fotografías los investigadores lograron concretarlo con mensaje de texto y, como antes le mencioné, fotografías, que no se trataba de un desconocido, sino que incluso habían compartido en algún punto un viaje a Brasil, tanto Fernando Pastorizo como la familia de Galarza.
Nair y Fernando mantuvieron una relación durante más de 5 años que fue bastante peculiar por la forma en la que ésta se desenvolvió o se desarrolló. Y es que luego de las investigaciones y a través de algunos mensajes de texto, menciones en redes sociales, testimonios de personas cercanas, amigos, entre otros, se pudo demostrar que estuvo cargada de violencia, separaciones y reconciliaciones momentáneas. En pleno juicio, pues las declaraciones o las acotaciones cayeron de lado y lado, mientras la familia de la víctima aseguraba que Fernando era quien recibía dicha violencia. La familia de Nair aseguraba que la acusada era quien recibía esta violencia. Y luego de todo esto, pues el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos aseguró que la familia Galarza, con sus testimonios y acusaciones, intentaba demonizar de alguna manera a la hoy víctima Fernando. Y bueno, también basados en algunos testimonios de amigas de Nair, vecinos de Nair, personas que de alguna manera conocieron a esta chica. Y bueno, luego de conocer un poco los alrededores de lo que ha sido la historia, me gustaría que nos metiéramos con lo que sucedió la madrugada del 29 de diciembre del año 2017. Vaya fechas que escogieron estas personas para desgraciarse la vida. Y es que esa madrugada Fernando Pastorizo fue asesinado. Su cuerpo de hecho fue hallado en la calle General Paz entre Artigas y Pueyrredón. Como les decía, su cuerpo fue encontrado junto a su motocicleta y con 2 impactos de bala. De inmediato se descartó que se tratara de algún robo al contar con todas sus pertenencias, incluyendo su teléfono celular y su motocicleta. Pues todo parece indicar que, como era costumbre, Nair y Fernando tuvieron una acalorada discusión. Todo se tornó un poco tenso y en ese punto, en ese vaivén, Fernando decide que era el momento de llevar a Nair. Aparentemente, en medio de todo esto, Galarza había sacado el arma de dotación de su padre y decide dispararle mientras la motocicleta todavía está en movimiento. Luego de caer en el suelo, ella se levanta, recoge el arma, se acerca a donde está tirado Fernando y quien le estaba pidiendo auxilio, y decide impactar el arma por segunda vez sobre el cuerpo de su ex pareja Fernando. Aquí hay una parte que generó un poco de controversia porque hay partes, o la acusación en este caso aseguraban que era Galarza quien había sacado el arma de dotación de su padre, y en el caso de la defensa aseguraba que era Fernando que había sacado el arma y que no era la primera vez que la tomaba sin permiso. Tan solo unas horas después y tras conocerse la noticia, recibe una llamada de la madre de Fernando y pues ella decide confesar a sus padres lo que había sucedido, quienes le aconsejaron que se entregara y que dijera la verdad. Su padre le aseguró que en un par de meses la sacaría, entre otras cosas, y ya van a entender esto del padre un poco más adelante. Pero lo peculiar es que luego de todo esto y de que se enteraran como tal de lo que había sucedido con Fernando, ella decide publicar una foto suya junto con Fernando Pastorizo y el siguiente texto: 5 años juntos, peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. Una de las cosas llamativas es que después de que acontece todo esto, Galarza decide retirarse, poner rumbo hacia su casa, tratando de evadir las cámaras de seguridad que habían en el vecindario. Sin embargo, a unas 20 millas aproximadamente donde estaba tendido el cuerpo de Fernando, donde fue encontrado el cuerpo de Fernando, una cámara de seguridad reveló una imagen en la que se ve a una chica con unas características muy similares a Nair, algo que fue suficiente para el juez para ponerle prisión preventiva, al menos mientras se desarrollaban las investigaciones, aunque en una de las declaraciones la familia Galarza aseguró que no se trataba de Nair. Finalmente, y tras lo antes mencionado, el 3 de julio del 2018, tan solo unos meses después de que esto ocurriera, Nair Galarza fue condenada a cadena perpetua por homicidio agravado, y considerando que tenía una relación o que en algún momento la tuvo con Fernando, se vio obligada a recibir la pena máxima, lo que la llevaría a estar por lo menos 35 años en prisión y además convertirse en la mujer más joven en la historia de Argentina en recibir la pena máxima.
En agosto de 2019 y marzo de 2020, la defensa de Galarza intentó apelar la cadena perpetua, pero en ambas oportunidades fue rechazada la petición. Y recuerden que les había mencionado que el padre le había dicho o le había aconsejado de que confesara y se entregara. Pues bien, en enero del año 2022, Galarza cambia de abogada y con el apoyo de su madre, que se llama Janina Crow, decide denunciar a su padre por este caso. Dicha denuncia fue desestimada por los jueces encargados de esto, pero tras todo esto, Marcelo Galarza, quien era su padre, se le puso una orden de restricción que a día de hoy todavía le impide acercarse a su esposa, y también al centro penitenciario Unidad Penal 6 de Paraná, donde Nahir cumple su condena en compañía de otras 9 reclusas. Es un caso peculiar y absolutamente loco. La historia tiene tantas informaciones, ha causado grandes repercusiones. Después del asesinato del joven Fernando, se publicaron libros, salió en portadas de periódicos, en la televisión, en redes sociales durante muchos años. Las fotos de Fernando estuvieron apareciendo con mensajes de indignación y de apoyo a la familia tras todo esto, y la realidad es que es todavía un caso que tiene mucho seguramente por contar. Tengo la sensación de que por ahí hay algo que nos está faltando. Pueden ver la película, creo que es bastante interesante, con un punto en el que me pareció que quisieron como extender, no sé, no sentí que hubo mucho relleno allí, pero fueron como 10 minutos o 15 tal vez. Pero de resto la película está muy bien hecha. Y nada, me gustaría sí exclusivamente que se tuvieran a pensar lo último que les comenté, que fue cómo Nahir Galarza intentó incriminar a su padre con todo esto, porque se habla mucho que el padre no le gustaba mucho el joven. Después se dice que básicamente tiene de alguna manera relación, que no quería escandalizarse. Pensaron que por tratarse de una mujer y además una chica joven, guapa, que hasta contrataron a un tipo para que publicara fotos de Nahir cuando estaba pequeña y que todo el mundo viera lo buena que era. Me imagino yo que de esa manera lo verían ellos, tratándose o entendiendo que la versión de Nahir, lo que dijo en 2022, es real, que su padre fue quien realmente cometió este crimen y que lo hicieron para de alguna manera intentar protegerle, bajo la promesa de que él la sacaría pronto de allí. Y nada, lo de siempre, si han disfrutado de este caso, lo que tienen que hacer es muy sencillo. Puedes hacer clic en el botón de allá debajito que dice suscribirse. Les comparto esta historia como muchas otras que ya hemos traído y que vamos a seguir trayendo, porque son bastante increíbles. Contar cosas que creemos que solamente vemos en películas, en televisión, y resulta que muchas veces, por muy cliché que suene esta frase, la realidad termina superando a la ficción. Gracias por acompañarme, nos vemos en una próxima historia y chao.